Recuerden cómo se vinculaban esas unidades. La unidad 4, comenzamos con los conceptos de probabilidad, bien genéricos, repasando y recordando cosas. En la unidad 5 empezamos a esbozar esto de los modelos de probabilidad. ¿Qué es esto de analizar modelos de probabilidad? Y también, justamente, modelos de probabilidad aplicados a una variable que hemos identificado como variable aleatoria, porque nace de un análisis que se hace sobre resultados posibles de un experimento. Entonces, en la unidad 5 trabajamos esos conceptos, que era la variable aleatoria, y que esa variable siempre tiene asociada una probabilidad, y por lo tanto debemos calcularla. Y la podemos calcular con un modelo puntual, un modelo matemático puntual para una probabilidad exacta o acumulado, en el caso que se quisiera calcular probabilidades que acumulen hasta un valor definido de la variable o menos. Y todo eso lo acompañamos, como yo siempre les decía, para tener una buena mirada de la distribución de esa variable con parámetros, esperanza y varianza. Todo eso lo vimos en la unidad 5. Y la clase pasada trabajamos la unidad 6 y abordamos los que serían los modelos especiales de probabilidad, modelos especiales de probabilidad para variables discretas, ¿sí? Entonces, había una pantallita parecida a esta, que decía modelos especiales de probabilidad, pero para variables discretas, en donde, a ver, no, de lo que vamos a ver ahora. Esta pantalla es lo que vamos a ver ahora, ya sé. Estoy recordando en forma oral lo que vimos en la clase pasada. Sí, esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Por eso, síganme el hilo, ¿sí?, de lo que estoy diciendo. Les acabo de hacer un repaso de los conceptos bien genéricos, por supuesto, de cómo se iban concatenando las unidades. Lo que era la unidad 4, después hablé esto de la variable aleatoria y la distribución de probabilidad, unidad 5, y les estoy diciendo que la semana pasada, muy parecida a esta pantalla, que no es esta pantalla, esta es nueva, vimos los modelos especiales de probabilidad, pero de una variable discreta. Y lo que quería hacer referencia, lo traje a esta pantalla, es para recordarles este texto que está abajo, que también lo tienen en la otra PPT, que es más o menos referenciar qué es un modelo de probabilidad, porque por ahí, como yo digo, ustedes imaginan que son cosas muy complejas y no es así. Un modelo simplemente es una expresión matemática que me permite calcular probabilidades de acuerdo, y cada una de esas expresiones va a estar de acuerdo a determinadas características. Entonces, como dice acá, son modelos apropiados para situaciones en condiciones específicas, situaciones especiales del mundo real en condiciones específicas. Y nos ayudan a predecir, ¿sí?, ese comportamiento, esas conductas de las futuras repeticiones de un experimento. ¿Por qué? Porque siempre analizo los valores de la variable para, por ejemplo, para cuando se presenta, para cuando no se presenta, para 0, para 1, para 2, o sea, para distintos valores numéricos que representan siempre a uno o más resultados de un experimento. Vimos la clase pasada modelos de variable discreta, que no son estos que están acá, sino que vimos, ¿se acuerdan? Decía bipuntual, binomial, Poisson, hipergeométrica y proporción. Y por cada uno de esos modelos, yo les dije que lo más importante es que distingan bien las características que diferencian a unos de otros, que sepan, por supuesto, cómo se aplica, ¿sí?, esa expresión matemática para una probabilidad puntual y acumulada, y que vayan a utilizar cualquiera de los recursos que les sea más fácil a ustedes, porque hay gente que a lo mejor la ha cursado hace mucho la materia, está más acostumbrado a las tablas, entonces estamos en esta época de transición
en donde están las tablas, está el InfoStat, está el Excel. Seguramente a medida que vayamos avanzando en la materia, bueno, algunas de esas cosas se irán descartando. ¿Por qué? Porque las herramientas automáticas nos facilitan las cosas. Pero para aquellos que no quieran o no puedan o no tengan la posibilidad de trabajar con el InfoStat, también lo pueden hacer con las tablas estadísticas, o bien programar la calculadora, poner el modelo matemático y aplicar la función, ¿sí? Cargando datos y me va a devolver las respuestas de probabilidad. Entonces, vimos, como les decía, todos esos modelos discretos con sus ejemplos, sus formas de cálculo, los parámetros que representan a cada uno de ellos. Se golpean las puertas por el viento. Los parámetros, como les decía, todo lo que era básico y necesario para interpretar cada modelo. Y ahí terminamos la unidad 6, ¿sí? Recuerdo hasta con un ejemplo de, en vez de calcular los éxitos, calculamos la proporción de éxitos a través de un ejercicio integrador. Trabajamos varios aspectos que estaban relacionados a todos los contenidos de esa unidad. Lo que nos queda ahora es abordar la unidad 7. La unidad 7 son los modelos especiales para una variable continua, ¿sí? Bien, estos modelos los vamos a trabajar en dos clases. Una parte la vamos a trabajar hoy y otra parte la vamos a trabajar la semana que viene, el martes que viene, ¿está bien? Venimos bien con la planificación, lo vamos a trabajar lo más lento y entendible posible. Y por algunas consultas que he recibido de gente que no sé por qué anda haciendo comentarios y demás, alguien dijo, profe, así que el parcial es el 10. Nunca puede ser el 10 porque la planificación, si ustedes ven la modalidad académica, nunca marcó el 10, sino que marca la semana del 17, ¿está bien? Y vamos a ver si vamos a seguir con ese plan o puede llegar a haber alguna modificación. Todo esto depende del estado en el que estén los 8 cursos, porque hay cursos que han tenido muchas instancias de pérdida de clases. Y hay otros cursos que no, que vienen bien porque no les cae nunca ningún feriado ni nada. Entonces, como nos vamos a reunir con la cátedra este fin de semana, vamos a definir cada curso en qué situación está. Si todos vamos bien y tenemos la posibilidad de ver las 4 unidades bien y el repaso, como siempre hacemos un repaso o en la clase teórica o en la clase práctica, no en las dos clases, porque tampoco en un semestre se puede hacer demasiado, pero bueno, si vamos todos bien, seguirá tal cual lo planificado. Y si vemos que hay alguna desviación, bueno, será notificado, como siempre lo hemos notificado, con tiempo y por medio de los profesores de los cursos y de los mensajes. Así que no generen ruido, ni desconcierto, ni preocupación con estos mensajes que el 10, porque si el 10 toma el parcial, no, nunca hemos dicho el 10, siempre hemos dicho la semana del 17 y la vamos a ir viendo a medida que lo vamos transitando, ¿sí? Nosotros no nos ha afectado mucho nada, casi, no hemos tenido ningún feriado, no hemos tenido Semana Santa, no hemos tenido feriado del 24, ni nada, así que venimos bastante bien, pero hay cursos que vienen como muy acelerados. Y la intención, ya que es un semestre, ¿sí? Que sabemos que está complicado, bueno, la intención es acompañarlos lo más posible. Ok, no hay problema, Alejandro. Entonces, como les decía, ustedes concéntrense en el estudio por ahora, se ponen a estudiar las 4 unidades, que hoy vamos a empezar a trabajar esta cuarta. Tienen muchísimos ejercicios, que es mi recomendación, muchísimos ejercicios para hacer en la guía de trabajos prácticos, todos resueltos a través del InfoStat. Empiecen a adquirir esta habilidad de diferenciar un modelo del otro. Cuando leen un caso, empiecen a adquirir esto de decir, estoy parado en binomial, no, estoy parado en normal. Y eso se hace a través de la práctica. ¿Está bien?
Y cuando llegue el momento de concentrarnos, les diré cuando nos acercamos con tiempo, por supuesto, y publicando las fechas por autogestión, como siempre lo hacemos, con tiempo les vamos a avisar si seguimos con el mismo plan o hay alguna modificación. Bien, aclarado todos esos temas, y si tienen alguno para preguntarme, siempre les digo que, bueno, al final de la clase escucho todas estas cuestiones de organización y de gestión. Lo que quiero es que se saquen las dudas y que no se generen estos comentarios que por ahí, no sé si son adrede, como digo yo, o por qué se generan estos comentarios cuando ustedes saben que la cátedra trabaja bastante unificada, y si algo hay un cambio para los 8 cursos, nunca va a ser para un curso en particular, siempre es para toda la cátedra en su conjunto, así que no se preocupen por eso. Bien, vamos a abordar los modelos. ¿Qué modelos vamos a ver hoy? Y bueno, vamos a tratar, sí, de llegar, creo que sí, porque lo he practicado, lo he dado ya en otros cursos. Vamos a trabajar el modelo normal, general y estándar. Tenemos el modelo, las aproximaciones de los modelos discretos. Fíjense, acá aparece de nuevo binomial, Poisson, hipergeométrica, es decir, cómo llevamos estos modelos discretos a trabajarlos a través de una distribución normal. Y todo eso con conceptos, generalidades, aplicaciones y demás. Si podemos, vamos a tratar de llegar al modelo exponencial y vamos a dejar, ¿sí? Ya veremos cómo estamos, o los 3 o estos 2, los vamos a dejar para la próxima clase, que se llaman los modelos de las muestras pequeñas, se les llaman a estos, ¿sí? Estos modelos están puestos acá porque son modelos de probabilidad y porque tienen una forma de calcularse también su probabilidad y demás, pero son más fuertemente usados. Ustedes van a ver también en su guía de ejercicios que hay alguno que otro ejercicio de esto, pero estos 2 modelos se usan mucho en las unidades que vienen, ¿sí? En lo que se denomina la estadística inferencial. Ahí cuando aprendemos a trabajar con algunos procedimientos de estimación o de generalización, se utilizan mucho estos modelos probabilísticos justamente para tomar estas decisiones en relación a datos muestrales, que como ya les hemos explicado el primer día de clase, terminan siendo generalizados hacia aspectos poblacionales. Bien, entonces vamos a abordar esta primera parte, que serían los modelos discretos. Me asustó. Vamos con las primeras características del modelo. Hoy parece que no puedo controlar el viento. No sé si ustedes escuchan, pero a mí me molesta. Por eso tengo que ir a cerrar puertas. Bien, modelo normal recibe muchos nombres, fíjense. Modelo normal, distribución normal, distribución gaussiana, como dice acá, o de Gauss. Es un modelo continuo, acuérdense, para una variable continua de probabilidad. Es una distribución de probabilidad muy conocida, es la más aplicada, la más utilizada, la más importante, ¿sí? Dentro del análisis siempre de casos de análisis, o sea, de experimentos aleatorios, ¿sí? Se utiliza mucho, como dice acá, es más aplicada y de mayor desarrollo teórico entre muchas de las otras que hemos visto como distribuciones de probabilidad. Dice, incluyendo discretas y continuas. Bien, recién vieron en la diapositiva anterior que les dije binomial, Poisson, hipergeométrica a la normal. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que el comportamiento, ¿sí?, de estos modelos nos permite resolverlos a través de una normal siempre que el tamaño de la muestra sea, ya lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, lo suficientemente grande. Por lo tanto, decimos que es un modelo muy importante, ¿sí?, dentro de la estadística. ¿Qué características tiene este modelo normal? Bien, si ustedes recuerdan, y siempre, como les digo, vamos conectando temas o contenidos vistos en unidades anteriores, en la unidad 5 dijimos que para una variable aleatoria continua, la forma de calcular la probabilidad
era a través de una función de acumulación, porque calculaba los valores de la variable para valores menores e iguales. Y que no calculábamos la probabilidad puntual, sino que calculábamos la probabilidad en un conjunto de valores o en un intervalo de valores. Esa función de acumulación era la integral de una función de densidad, ¿se acuerdan? La función de densidad, que la simbolizábamos con F minúscula de X, era la que me daba la densidad de probabilidad, que gráficamente la veíamos, ¿se acuerdan? En una pequeña área que estaba por debajo de la curva y por encima del eje, y toda esa área me marcaba la densidad de probabilidad en relación a ese conjunto de valores. Entonces, algunas características de esta función de densidad para el modelo normal es que es simétrica, concepto que ya conocen también, mesocúrtica y unimodal, ¿sí? Simetría, un solo pico, unimodal, mesocúrtica tenía que ver, ¿se acuerdan?, con la altura de esa curva. También vimos otra de las cosas significativas, ¿sí? Era que si hicimos un análisis allá, también recuerdan cuando tratamos de interpretar o analizar las medidas de dispersión, y cuando decíamos que no teníamos otro conjunto de datos para compararla, apareció una regla empírica que yo les dije que esa regla me demostraba o me mostraba que si yo centraba la distribución en la media y miraba una vez la desviación, más menos una vez la desviación, o más menos 2 veces la desviación, o más menos 3, acá está faltando el 3 veces la desviación, me estaba marcando una concentración de datos, ¿sí? Y podía medir la probabilidad, ¿sí? Y en cada uno de esos intervalos habíamos definido que era o el 68%, o el 95%, o el 99% de la presencia de los datos en una distribución cuando analizo justamente este conjunto de datos centrado en el valor medio. La distribución normal, que decimos que es la más importante y significativa, tiene una función de densidad, como hemos dicho, que la representa, y una función de acumulación que permite el cálculo de esa probabilidad acumulada, y si ustedes verán, tiene esta forma, ¿sí? Bastante, digamos, elaborada, ¿no? Una variable X se comporta, acuérdense lo que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Esta simbología que una variable X se comporta como una normal con parámetros, ¿sí? Media y desviación, con parámetros media, y sigue una distribución normal si su función de densidad viene dada con esta expresión. Una expresión bastante elaborada, como les digo, en donde tenemos varios elementos para analizar. Fíjense, por un lado tenemos la expresión con la media, acá tienen la media, la desviación al cuadrado o la varianza, pero también tienen la variable y tienen algunas constantes, ¿no? Pi y E como constante, pero después tienen la media, la variable y la varianza como valores que justamente pueden asumir diferentes valores. A esta expresión, a su vez, sacarle la integral está como un poquito elaborada. Entonces, si tenemos que analizar el comportamiento de esa distribución gráficamente, yo diría que es una curva normal que tiene forma acampanada, como hemos dicho, es simétrica con respecto a un valor centro que es la media. Como dijimos recién, es unimodal, un pico. Los extremos de la curva son asintóticos, es decir, no tocan el eje, ¿sí? Y todo lo que me define, lo que está por debajo de la curva y por encima del eje, dijimos que era un área, y toda esa área de probabilidad, por supuesto, tiene como máximo valor de probabilidad, es igual a 1, y al ser simétrica,
estamos diciendo que la mitad de la distribución tiene 0,50 y la otra mitad tiene 0,50. Y como también dijimos que era simétrica, mesocúrtica y unimodal, sabemos que los coeficientes de kurtosis y asimetrías dan 0. ¿Está bien? Esa sería como una gráfica de la distribución normal general que responde a esta función de densidad, en donde, como les digo, tenemos como 3 elementos que pueden ir variando dentro de ella: la media, la desviación y el valor de la variable. ¿Qué pasa entonces si tengo que hacer una interpretación geométrica de esta situación? ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo se me va moviendo la curva en función de la evaluación que puedo ir haciéndole a esa función de densidad? Entonces dice acá que el parámetro, ¿sí?, media, como es un factor de traslación, si aumenta se traslada a la derecha y en el caso contrario se traslada a la izquierda. Acá tienen a la derecha una imagen muy clarita, pero bueno, lo que intenta mostrarle es que si yo varío la media, y bueno, en un momento puede estar centrada acá, ¿sí?, como más a la izquierda, fíjense, después hay un corrimiento hacia la derecha y así más hacia la derecha, entonces lo que yo quiero demostrar es que va a haber seguramente un desplazamiento, ¿sí?, en relación al eje horizontal. Ahora, si analizamos el otro parámetro, que es la desviación, sabemos que es un factor de dispersión. Entonces, también sabemos que si ese aumenta o disminuye, ¿qué pasaba con la curva? Tenemos la gráfica acá, entonces se iba a ir poniendo más aplanada o más empinada, pero siempre la movilidad, por decirlo, se daba en relación al eje vertical. Si a todo eso le aunamos los distintos valores que puede asumir la variable, ¿sí?, se nos hace ese combo de posibilidades complejo de calcular, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que ahora, como siempre digo, hay herramientas automatizadas que me permiten hacer este cálculo sin tener que estar haciéndolo manualmente, ¿no? Pero la idea es que, como esta expresión es muy compleja, lo que se busca es encontrar una nueva distribución normal, que la vamos a llamar distribución normal estandarizada, ¿sí?, que lo que hace es simplificar esta función de densidad, simplificarla, hacerla más simple en su cálculo, simplemente con esa finalidad. Y para simplificarla o hacerla más simple y llegar a convertir esta función en una nueva función, que es esta que está acá abajo, ¿sí?, lo que se define para estandarizar esta distribución es mantener constante estas dos medidas, ¿sí?, la media y la desviación, mantenerlas constantes y decir siempre la distribución va a estar centrada en 0 y siempre su desviación va a ser 1, por lo que lo único que entraría a jugar, a variar, a evaluarse en esta función sería la variable. Entonces, se crea una nueva función. La E tiene como exponente esa otra expresión. Claro, veamos. ¿Por qué la E tiene como exponente esta otra expresión? Porque es una nueva función, eso es lo que les estaba por decir. Esta nueva función, fíjense, si ponemos la mu igual a 0, acá tenemos acá arriba yo les he dejado la expresión de la normal general. Si esta es 0 y la desviación es 1, esta es como que se va, esta también queda en 1, queda multiplicada solamente por 2. Acá también fíjense en que la expresión termina siendo la raíz de 2pi. Es decir, hay algunos elementos en esta función que al evaluarlo siempre en 0 y en 1 cambian. Pero ¿qué pasa? Es una nueva función, por lo tanto, no la puedo identificar como la función de la variable x, sino que es una nueva función que la vamos a identificar con la variable z, variable aleatoria también z, y reemplazando, como les digo, cada uno de estos valores por 0 y 1, se entra a simplificar la expresión, me queda 1 raíz de 2pi, esto se me fue, por e a la menos, la variable x,
se transforma en una variable z, y vamos a ver cómo es esa transformación. La media es 0, desaparece de ahí, la desviación también. Por eso es que se simplifica, si ustedes ven, la expresión de la función de densidad, para una nueva variable que le hemos llamado z. Pero esa variable z, ¿sí?, se construye, nace, a partir de la variable natural, original, ¿sí? Teníamos una variable x que se distribuía normal, y la vamos a transformar, la vamos a estandarizar, lo que se denomina tipificar, en una variable z, para encontrar esta función más simple de calcular. Por eso dice acá, la distribución normal puede simplificarse haciendo un cambio de variable, es decir, transformando la variable x en una nueva variable aleatoria z, y esa transformación se hace con esta expresión. Z va a ser igual a la variable, ¿sí?, de la distribución, la normal, original, menos la media sobre la desviación. Entonces, calculo esta expresión, obtengo la variable z, y esa va a ser la variable que me va a permitir venir a encontrar, a trabajar después la función de acumulación como la integral de esta función de densidad. Esta transformación, dice, constituye la estandarización de la curva normal, cuya probabilidad la vamos a poder calcular a través de esta función de densidad. ¿Cómo sería gráficamente esta función? Entonces, simplemente recuerden, lo que estoy haciendo es simplificando esta, definiendo, ¿sí?, determinadas condiciones para simplificar esa función. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que la distribución tenga siempre la distribución centrada en 0 y desviación 1. Acá tenemos la gráfica de una normal tipificada, como dice ahí, siempre con centro de media igual a 0, altura o desviación, ¿sí?, mesocúrtica igual a 1, valores de la variable que se mueven en el eje, la variable z, que va a asumir valores desde menos infinito a infinito. Entonces, como dice acá, z es denominada variable tipificada de x, y a la curva de la función de densidad se la conoce justamente como normal estándar, o normal tipificada, o normal estandarizada, ¿sí?, son los nombres que recibe. Es una distribución, como les digo, que tiene promedio 0 y desviación 1, y todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar a la distribución normal utilizando la fórmula para calcular z, ¿sí? ¿Qué es este punto? Todas las variables normalmente distribuidas. Ya vamos a ver dentro de un ratito que los modelos discretos, ¿sí?, tienen variables que yo puedo transformar a una distribución normal siempre que cumplan con determinadas condiciones. Y esas condiciones siempre tienen que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a hacer como un breve resumen de lo que estamos haciendo hasta ahora. Hemos presentado un modelo normal para una variable aleatoria continua, ¿sí?, en donde habíamos dicho que no voy a calcular la probabilidad puntual, sino la probabilidad acumulada, que estaba representada por un área, y que esa área, definida por una función de densidad o densidad de probabilidad, generalmente me permitía calcular la probabilidad para un conjunto de valores. Como la función normal general tiene una expresión, una función de densidad, en donde intervienen muchos valores, que son la media, la desviación y la variable, se hace más complejo su cálculo, ¿sí? Por lo que se busca en estadística es simplificar ese cálculo de probabilidad, determinando o definiendo que vamos a trabajar siempre con una distribución normal que esté centrada en una media igual a 0,
que la desviación va a ser igual a 1 y que lo único que vamos a tener que tener como parámetro de cálculo, como parámetro de cálculo para encontrar la probabilidad, sea una variable aleatoria denominada z, que se construye a partir de una variable x original del modelo normal. Hemos visto que esta distribución tipificada tiene una gráfica particular, ¿sí? Por eso es que la función siempre está centrada en 0, siempre tiene la misma altura, asume valores la variable de menos infinito a infinito, y otras cuestiones en relación a la simetría son iguales que la normal general, otras cuestiones en relación al área que cubre esa gráfica, ya sabemos que la probabilidad total es 1, que la mitad de la distribución es 0,50, que asume valores, como le decía, de menos infinito a infinito, o sea, todas características de una gráfica de normal tipificada, en la cual se ha utilizado una expresión matemática justamente más simplificada. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se me pueden presentar diferentes situaciones en las que tengo que analizar un experimento aleatorio y hacer el cálculo de la ocurrencia de determinados resultados cuando estoy bajo las características de una normal? ¿Cómo debería analizar estas situaciones? ¿Hasta cómo podría graficar, ¿sí? O mirarlo, tratar de entenderlo gráficamente a este cálculo de probabilidad. Para eso les he puesto acá 3 ejemplos para calcular las probabilidades asociadas a una normal, ¿sí? Estandarizada, que lo pueden hacer, como siempre les digo, con las tablas correspondientes, que es una manera, o también con el InfoStat, y si no, bueno, usando la función de densidad, que como verán, trabajamos con integrales y demás, por eso les he dicho que por ahí eso no lo van a terminar utilizando, ¿no? Si yo tuviera que calcular, por ejemplo, las probabilidades, como dice el punto 1, calcule las probabilidades de que una variable asuma un valor menor o igual que z, ¿sí? Entonces yo, si tengo que representar esta instancia primera en alguna de estas gráficas, y yo podría decir que estoy mirando la situación, ¿sí? Que este punto, si lo tuviera que representar, estaría mirando una situación gráfica representada de esta manera, porque estoy diciendo, calcule todas las probabilidades de una variable z menores e iguales, o sea, para todos estos valores que están por debajo, menores e iguales, y que va a estar representado por esta superficie que está pintada aquí, ¿sí? Entonces, las probabilidades de una variable menor o igual. Lo podemos ir a buscar, como dice acá, directamente en la tabla, porque ustedes saben que en las tablas que nosotros les hemos presentado siempre acumulan para valores menores o iguales, o si no, ya vamos a ver cómo van y lo grafican y lo calculan a través del InfoStat. Otra situación se puede presentar es que me pidan calcular las probabilidades del tipo que z, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor o igual que a un z? Un punto z. En este caso no tenemos esa gráfica acá abajo, ¿sí? Y en el caso de que tuviera que representarlo, sería como decir, acá tengo un z y me está pidiendo toda esta área, todo lo que está por encima, ¿sí? Todo lo que está por encima de un valor. Entonces, un artilugio que usamos mucho para usar las tablas estadísticas, no así el InfoStat, sino las tablas estadísticas, es decir, si yo quiero esta área rojita, y yo sé que mi tabla acumula para valores menores, lo que voy a decir es, si al todo, que es 1, le resto los menores a z, si a todo le resto lo de z para abajo y me va a dar el rojito este que es el que estoy buscando. ¿Está bien? Eso en el caso de utilizar las tablas. En el caso de utilizar el InfoStat, ustedes tienen una de las opciones que le devuelve es para valores menores, para valores puntuales, para valores mayores iguales, ¿sí? Así que en ese aspecto no tienen problema.
Y otra cosa que no hemos trabajado mucho, que he estado viendo que yo no se los he mencionado, sobre todo en los otros modelos, es que a veces se me pueden presentar la posibilidad de calcular las probabilidades, pero de valores que están en intervalos de valores, ¿sí? Que pase esto entre 3 y 5, que pase, ¿sí? Siempre hemos trabajado para mayores, para menores, pero por ahí nos hemos olvidado, o yo por lo menos me he olvidado de comentarles en los modelos discretos que también se pueden trabajar probabilidades en intervalos. En este caso, estaríamos en una gráfica de este tipo, en donde, acuérdense que estamos trabajando en una variable continua, acá tengo infinitas posibilidades, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que calcular la probabilidad de que Z, ¿sí?, esté dentro de estos dos extremos, y no va a ser más que, si tengo que usar las tablas estadísticas, las probabilidades de los valores menores e iguales. Yo digo, todos los menores a Z2, le quito los menores a Z1 y me está dando esto, ¿está bien? En el caso del InfoStat tendrán que complementar ahí, ¿sí? Buscar, en todo caso, para un punto y buscar para otro, porque el InfoStat no les da para intervalos, pero pueden trabajar para un conjunto de valores para el otro, hacer la resta y les va a dar la probabilidad. Lo importante es que distingan las distintas gráficas, que los va a ayudar muchas veces a saber qué es lo que están calculando, para qué conjunto de valores y cuál es el área, ¿sí?, por debajo de esa curva que está representando ese cálculo de probabilidad. En el caso de trabajar con una tabla, como les decía, ustedes van a tener este tipo de tablas, ¿sí? Acá se las presento para aquellos que la vienen trabajando, ya la conocen, y para los que se quieren involucrar en esto, tienen todos los valores de Z, ¿sí?, en una columna y todas sus probabilidades en la columna del lado, ¿está bien? Entonces, si busco para valores, no sé, menores a menos 3,50, y bueno, la probabilidad va a ser 0,0002, ¿sí? Es así de simple la búsqueda. Los dos parámetros, en este caso, los dos no, el único parámetro, perdón, en este caso, porque estoy en una distribución normal estandarizada, como dice su título ahí, entonces tengo el único parámetro de búsqueda del cálculo de probabilidad es Z, y con sus respectivas probabilidades. Y pueden tener, como les he puesto acá, los distintos casos, ¿no? Para valores menores, para valores mayores y para intervalos de valores. Entonces van y buscan la probabilidad en el caso de los menores y ya quedaría resuelto. En el caso de mayores habría que hacer un pequeño cálculo para transformarlos en menores, y en el caso de intervalos, como se lo presenté recién. Y si lo tienen que hacer por medio del InfoStat, que es lo que ustedes están acostumbrando cada vez más, en este periodo, como les digo, de transición de una herramienta a otra, fíjense, tenemos el calculador de probabilidades, en donde ustedes van a elegir que estamos dentro del modelo normal. Fíjense que estoy trabajando en una estandarización de la variable, por lo tanto tengo media 0, varianza 1, y después, bueno, el valor, ¿sí? Si estamos poniendo 0, 1, es como decir, el valor de X es Z, ¿no? Es la variable de estandarización Z. Si acá ponemos valores de media y varianza que no son 0 y 1, entonces sí, el valor de X. Y eso les permite calcular, por supuesto, las probabilidades, las probabilidades para cada situación. ¿Qué pasa? Bien, eso cerraba lo que acabamos de ver hasta ahí, donde acabamos de ver, cierra un poquito la presentación de este modelo, como yo les digo, muy utilizado, muy aplicado dentro del campo de la estadística, en donde hemos visto que existe una versión de un modelo normal general y una versión de un modelo normal estandarizado para simplificar el cálculo de probabilidad, y las distintas posibilidades. Una cosita que no mencioné, vamos para atrás, con las distintas posibilidades, ¿sí?, de calcular, como les digo, sus probabilidades, ya sea en tablas, en gráficos, con el InfoStat.
Lo que no mencioné y que está acá en chiquito, ¿sí? Recuerden que todo modelo tenía sus parámetros, ¿no? Entonces, teníamos la esperanza y la varianza. ¿Se acuerdan? La función de densidad, la función de acumulación, ¿sí? Como la integral de la función de densidad, que me permitía calcular las probabilidades menores e iguales, y teníamos parámetros que acompañan al modelo para, como siempre les digo, dar mayor precisión en el análisis que estamos haciendo de esa variable, en este caso de la variable aleatoria. Recuerden que en este caso, por ser una variable continua, teníamos que la esperanza se calculaba como la integral, ¿sí? Y que la varianza también era la integral de los valores de la variable al cuadrado y demás. Lo importante es que sepan distinguir cómo se calcula la esperanza en una variable discreta y cómo se calcula la esperanza o la varianza en los modelos continuos, ¿sí? Tengan en cuenta que esta expresión es para el cálculo de la esperanza y la varianza en una distribución normal general, porque si la pasamos a la estandarización, hemos asumido que la media o esperanza es igual a 0 y la varianza es 1. Y como yo les digo, si bien no le estamos pidiendo que hagan cálculos de integrales, por lo menos sepan cómo se debería calcular para una variable de tipo continuo. En relación al segundo punto que tenemos en la primera diapositiva de la clase de hoy, les había dicho que teníamos el modelo normal, general y estandarizado, y las aproximaciones de los modelos discretos a la norma. ¿Qué es esto de aproximar modelos discretos a la norma? Cuando yo tengo la posibilidad de analizar, un experimento aleatorio, tengo la posibilidad, les digo, de analizarlo y de darme cuenta que estoy trabajando con resultados que me están diciendo, cuyas características son de, por ejemplo, el modelo binomial, ¿sí? Sí, estoy viendo este experimento, la variable es de tipo, sí, me está pidiendo el número de éxito, estoy trabajando con un muestreo con reposición, parece que la variable tiene un comportamiento binomial, ¿sí? ¿Qué caminos tengo para resolverlo? Por la binomial, que sería lo apropiado, o bien, si por ahí no puedo trabajar porque no tengo los recursos o no tengo las herramientas para trabajarlo con la binomial y me doy cuenta que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, ¿sí? Decimos siempre grande, mayor, igual a 30, entonces yo puedo resolver esa situación llevándolo al modelo normal. ¿Por qué? Porque está debidamente probado que a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, esa variable que respondía a un modelo binomial empieza a comportarse, ¿sí?, como si fuera un modelo normalizado, estándar normalizado. Fíjense, acá les he puesto una pequeña gráfica que es muy representativa en donde tenemos en una primera instancia, fíjense en una distribución, ¿sí? Los gráficos se pueden mostrar acá que en una primera instancia tenemos como si fuera una gráfica de barras, ¿sí?, de una distribución binomial, discreta, para un n igual a 30, y a medida que voy incrementando, fíjense en N120, N270, a medida que voy incrementando el tamaño de la muestra, esta gráfica empieza a comportarse, ¿ven? Y a representar esa distribución de datos como si fuera una normal. Entonces, ustedes saben que para la binomial siempre el n y la p o la probabilidad de éxito eran los dos parámetros significativos que me permitían el cálculo de probabilidades para ese modelo, bien digo. A medida que va creciendo el tamaño de la muestra, como decimos, va asumiendo un comportamiento de tipo normal. Entonces, vamos a ver si
calculándolo a través de la distribución normal, llegamos a idéntico resultado que si lo hubiésemos trabajado con el modelo puro, como digo, ¿no? Con la variable con su modelo puro. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo hago esa transformación? ¿Cómo llevo, ¿sí?, la distribución, la variable que se comporta a través de un modelo binomial, cómo lo llevo a la normal? Vamos a recordar algunas cosas de cada uno de esos modelos. Fíjense, y lo he analizado más profundamente en la binomial y van a ver cómo se replica en todos los otros modelos discretos. Si X, ¿sí?, es una variable que tiene, como yo les digo, comportamiento binomial con sus parámetros NP, vamos a tratar de que esa variable se pueda trabajar a medida que n crece, ¿sí? Vamos a trabajarlo a través del modelo normal. Pero recordemos cómo se calculaba la esperanza y la varianza en el modelo binomial. Recuerden que la esperanza de X en el modelo binomial era n por p, y la desviación, la raíz de n por p por q, o la varianza era n por p por q, ¿sí? Teniendo presente eso, o sea, recordando cómo se calculaban estos parámetros para una variable de tipo binomial, si yo tengo que transformar la variable original a una variable tipificada, porque la voy a llevar al modelo normal, entonces lo que voy a hacer para tipificar esa variable es justamente utilizar la expresión que me permitía esa transformación a una normal. Esa variable z se calculaba como la variable original x menos, decía allá en el caso de la normal, la media, que en este caso es la media del modelo original, sobre la desviación, que es la desviación del modelo original. O sea que, ¿cuál es la clave acá? Si yo tengo una variable que se comporta o que tiene características para trabajarlas con un modelo binomial, ¿cómo la llevo a un modelo normal? Tipificando la variable. ¿Cómo se tipificaba? Utilizábamos esta expresión y lo único que tenemos que tener en cuenta es que la media y la desviación tienen que ser del modelo original. Esto nos va a permitir encontrar una variable z que después, por supuesto, para encontrar la probabilidad de esa nueva variable que busqué, voy a ir al modelo normal, ¿sí? Entonces, dice, una distribución binomial se puede aproximar por una distribución normal siempre que n sea grande, ¿sí? Para que se dé esas características de recién, para que esa gráfica se vaya transformando en una tipo normal, siempre n tiene que ser grande, y p no esté muy próxima a 0 o a 1, ¿sí? La probabilidad de éxito no esté muy próxima a 0 o a 1. Entonces va a tener ese comportamiento más de tipo simétrico. La aproximación consiste en utilizar una distribución normal con la media, como les digo, y la desviación, pero, ¿sí?, de la distribución binomial. Y como dice acá, ¿cómo se aplica? ¿Cómo sería la aplicación? Vamos a ver un ejemplo para que vean en qué situación debo trabajar, puedo trabajar con un modelo u otro. Vamos a un ejemplo bien práctico. Acá me dice que el 1% de los autos fabricados por una empresa son defectuosos. Y tengo un lote de 5.000 autos. Y esta es la probabilidad de éxito. Entonces, bueno, más allá que ustedes saben que estoy trabajando ahora la binomial al normal, supuestamente me tengo que dar cuenta que esas características n y p, y me habla de los éxitos en esa población y demás, me está hablando del modelo binomial, ¿no? Un 1% probabilidad de éxito de todos los autos fabricados,
y parece ser que estoy interesada en saber los defectuosos. Fíjense, acá hay un claro ejemplo de que esto es una probabilidad de éxito de una cosa que parece que no sería exitosa, ¿no? Lo que siempre les digo. Por ahí defectuoso, usted va a decir, profe, defecto no es un éxito, defecto tendría que ser un fallo, pero no. Es lo que estoy investigando, la naturaleza de la investigación. Y en un lote de 5.000 autos, ¿sí? Dijimos que cuando n crecía y era mayor a 30, yo podía trabajar este modelo que tiene una variable que aparentemente se distribuye binomial NP, ¿sí? Y la voy a poder trabajar a través del modelo normal. Para eso, para poder llevarla a la normal, para poder tipificar la variable, lo que les dije recién yo, nos hace falta calcular la media del modelo binomial y la desviación del modelo binomial. Entonces ya sabemos que en la binomial, n por p, 5.000 por la probabilidad de éxito, y la desviación como la raíz de n por p por q. Entonces ya tenemos el cálculo de la media y de la desviación. Acá hay una regla práctica que también me permite definir si voy a poder llevarlo a la normal, como les decía, y tiene que ver esa regla con esto de que no esté muy próximo, ¿sí? la probabilidad, como habíamos dicho, a 0 o a 1, por lo que si cumplían con esta regla, ¿sí? Estaba como en condiciones de aplicar el modelo. ¿Cómo voy a encontrar la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 60 autos? La expresión decir más de 60 autos me está hablando de la probabilidad de que X sea mayor o igual a 60. Decir mayor o igual a 60, la variable X la vamos a transformar a Z. ¿Cómo transformamos la variable X a la variable de estandarización? Dijimos recién que era la variable menos la media del modelo binomial sobre la desviación del modelo binomial. Entonces tengo la variable que es 60 menos la media, que dijimos recién que calculamos que era 50, dividido la desviación, estos valores, la desviación. Estoy obteniendo que esa variable de tipificada o de estandarización me está dando 1.35, directamente ustedes pueden ir al InfoStat, poner ese valor y les va a devolver la probabilidad. Y para aquellos que lo hacen con la tabla, pueden hacer este paso intermedio, que es una expresión de tipo mayor, transformarla a una expresión de tipo menores e iguales para poder encontrar el valor en la tabla, ¿no? Pero si ustedes utilizan directamente el InfoStat, van a ir al calculador de probabilidades, distribución normal, normal estandarizada, pondrán los valores y calculan la probabilidad, como les digo, para este valor de variable y encuentran el valor de probabilidad. ¿Qué pasa si lo hacemos con el InfoStat, que a ustedes los atrae mucho más? Tenemos que, otro ejemplito les he puesto acá para que veamos cómo calculo y cómo grafico, ¿está bien? Fíjense en que acá estamos entrando a otra aplicación del InfoStat que no es el calculador de probabilidades, sino que se llama herramientas gráficas y que lo van a tener, lo van a encontrar en el menú casi al final, que creo que dice herramientas didácticas, ahí donde diga algo de herramientas didácticas, ahí tienen esta posibilidad de hacer el análisis gráfico, ¿sí? de la función de densidad, que sería en este caso, porque estamos llevando este modelo a la normal, ¿no es cierto? Entonces, se presenta una situación. Más allá de que acá les dice que es una binomial a la normal, como siempre les digo, estaría bueno identificarlo, ¿no? Se encontró que el 70% de las personas entran en un centro comercial. Para una muestra de 50, acá tengo la probabilidad de éxito y tengo el tamaño de la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que como mínimo 40 de ellas realicen uno o más compras, ¿no? Entonces tengo N, tengo P, tengo la expresión en la que debo calcular la variable, tengo la X,
Entonces me doy cuenta que estoy dentro de un modelo binomial y que lo voy a llevar, porque el tamaño de la muestra así me lo permite, lo voy a aproximar al modelo normal. La expresión quedaría dada de esta manera, simbólicamente. Todo lo que dice acá el enunciado sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 40, porque dice como mínimo es eso o más, mayor o igual a 40, para una muestra de 50 y una probabilidad de éxito de 0,70. Y parece que el resultado es 0,0618, ¿sí? Si yo estandarizo la variable y transformo a X en Z, que sería este segundo renglón, ¿cómo estandaricé la variable? Bueno, la estandaricé con la variable tipificada, X menos la media del modelo sobre la desviación del modelo, hago el cálculo y me da 1,54. Por eso es que la segunda expresión dice acá que Z sea mayor que 1,54. Si voy por la tabla de la normal, van a ver que idéntico resultado. ¿Está bien? Y acá les da otra forma de calcularlo utilizando la transformación de valores mayores a menores. A lo que voy, lo que quiero mostrarles esto, ¿no? Fíjense que acá lo que me está marcando, lo que me está graficando es la función de densidad para una media, como dice acá, 35, y una desviación o varianza, una varianza creo que es 10,49, y la probabilidad del evento parece que da 0,0613, ¿ven? Que es ínfima la diferencia en relación a los cálculos manuales, por decirlo de alguna manera, y gráficamente se construye cuando ustedes ponen todas las expresiones necesarias, fíjense, con una media o una varianza para valores mayores e iguales, entonces se construye la gráfica definiéndoles el área de probabilidad que me está pidiendo para un valor, como dice acá, mayor o igual, ¿sí?, a 40, ¿cuál es la probabilidad? Estaría dada por esta pequeña superficie que está a la derecha de una escala, ¿sí?, que define a partir del mayor o igual 40, como lo pedía la consigna. Entonces ahora van a empezar a trabajar, como les digo, no solamente el calculador de probabilidades, sino también la posibilidad de hacer las gráficas que representan esas áreas de probabilidad y que pueden hacer a través de este análisis en relación a los modelos, ¿sí?, que podemos aproximar, modelos discretos a modelos continuos. Bien. Ustedes saben o recuerdan que hemos visto modelos discretos como el binomial, otro como de Poisson, el hipergeométrico y también el análisis de la proporción de éxitos a través de un modelo que le llamábamos de proporción, o por lo menos, si no le quieren decir modelo, el análisis de la proporción de éxitos, ¿no? Para cada uno de ellos, yo puedo aproximarlos, ¿sí? Aproximación del modelo Poisson para la variable al modelo normal, aproximación del modelo hipergeométrico para la variable X al modelo normal. Van a ver que tiene idéntica lógica de la que les acabo de explicar recién, es decir, en el caso de Poisson, si yo tengo una variable que se comporta, se resuelve a través del modelo de Poisson, recordando que el modelo de Poisson tenía como parámetro de trabajo, ¿se acuerdan? El promedio, o lambda, el promedio de unidades, el promedio de que se presente un éxito por unidades de tiempo y espacio, como siempre les digo. Si tengo una variable de este tipo, ¿cómo hago para transformar esa variable a una variable de estandarización tipificada? Bueno, exactamente lo mismo que les expliqué recién a través de la binomial. Por eso es que acá yo les he puesto que la distribución normal también es el límite de la distribución de Poisson. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumento el tamaño de n, Poisson también empieza a tener un comportamiento de tipo de curva continua y acampanada. Entonces,
dado un valor de probabilidad de éxito, sabemos que la P siempre es muy pequeña, a medida que aumenta N, entonces ese producto N por P va a aumentar, y a medida que esa media o promedio N por P aumenta, la distribución de Poisson se acerca cada vez más a una curva, como les digo, del tipo normal. Así como en el modelo binomial les dije que siempre que n era mayor a 30, podíamos trabajar a la variable y tipificarla y llevarla al modelo normal, lo mismo vamos a hacer, vamos a tomar como un punto de comienzo, ¿sí? Diciendo que siempre que mi promedio lambda esté por encima de 21, ¿sí? Mayor o igual a 21, podemos directamente transformar esa variable que originalmente se comporta como Poisson y llevarla a estandarizar para trabajarla con el modelo normal. Y como les dije recién, ¿cómo es la transformación? Bueno, del mismo tipo, ¿no? Tengo que tener en cuenta la esperanza y la varianza del modelo original. Recuerden cómo se calculaba la esperanza en Poisson y la varianza o desviación en Poisson. Y tipifico la variable utilizando, ¿sí? Aquí justamente la esperanza y la desviación del modelo, construyendo esta nueva variable aleatoria que me va a permitir después calcular la probabilidad de esa variable, como yo les digo, a través del modelo normal. ¿Sí? Entonces, la misma lógica, ¿sí?, de trabajo, identificar solamente las condiciones de la Poisson y después transformarla a esa variable de estandarización. Lo mismo pasa con el modelo hipergeométrico. Si tengo una variable que responde, recuerden, a un modelo que tenía todos estos elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como parámetro de cálculo de la probabilidad. Y también teniendo muy presente que este modelo, recuerden, se trabajaba fuertemente para situaciones en donde el muestreo era sin reposición, ¿sí? Porque los otros eran para muestreos con reposición. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta cómo se calcula la esperanza y la varianza para este modelo, que eran expresiones un poquito más elaboradas. ¿Se acuerdan? N por P, en donde reemplazábamos a P por los éxitos y el tamaño de la población. Y en el caso de la desviación, la raíz de N por P por Q multiplicada por el factor de corrección. ¿Se acuerdan? Para poblaciones finitas en muestreo sin reposición. Bueno, todas estas expresiones las íbamos a plasmar en el cálculo de la variable tipificada, pero utilizando, como hemos dicho, la media y la desviación del modelo original, lo que nos va a permitir luego ir a calcular la probabilidad de la nueva variable estandarizada. Como ven, siempre la lógica es la misma y la vamos a presentar en un ejemplo, ¿sí?, para que puedan visualizar estos casos, identificando primero en el caso natural, en el caso, en las características, digamos, en las primeras, en las iniciales, para ver en qué modelo estoy y a partir de ahí hacer la aproximación. Si leemos, más allá de que acá dice Poisson a la normal, que no se los debería poner, sino simplemente para que se den cuenta, empezamos a leer, ¿sí?, la situación y nos damos cuenta que estamos hablando de que hay solicitudes de servicios que llegan en forma aleatoria, en un proceso, a un promedio de tantas solicitudes por hora, y me pregunta cuál es la probabilidad de que se reciban más de 50 solicitudes durante un turno de 8 horas, ¿sí? Entonces estamos hablando de un promedio de ocurrencia por unidad de tiempo, me está dando un N que crece, y me está hablando también de un turno que
está considerando un tiempo, ¿no? Acá me está hablando de un promedio por hora y me está pidiendo el cálculo de una probabilidad para otro periodo. Por lo tanto, voy a tener que sacar un nuevo lambda, ¿sí? Este nuevo lambda implica que asumo un valor, fíjense, en un lambda de 40, porque el lambda inicial sería 5 para una hora, pero como tengo 8 horas, ya tengo un lambda de 40, y habíamos dicho hace un ratito que cuando el lambda superaba los 21, podíamos trabajarla a podíamos calcular las probabilidades a través del modelo normal. Dado, porque calculamos para un periodo de tiempo, porque sí, ¿por qué nos damos cuenta? Porque te está dando como dato el promedio, ¿sí? Acordate que Poisson se caracterizaba por trabajar con un parámetro de trabajo que se llama promedio en un tiempo, ¿sí? Porque siempre calcula eso, la ocurrencia del éxito en unidades de tiempo o también dice de espacio. Entonces, si me da el promedio, me está hablando de que ese lambda es igual a 5. Y si no, otra característica de Poisson, habíamos dicho que el n sea muy grande y que la p sea muy pequeña, justamente por esto de que se presentaba muy poquitas veces en muchísimas pruebas. Entonces te vas a dar cuenta en el enunciado en esto, ¿está bien? Entonces teníamos, si el promedio era 5, pero para un lapso, un turno de 8 horas, me da un lambda de 40, supera, como decíamos, el punto de inicio para poder trabajar con la normal. Entonces, ¿qué hago? Puedo estandarizar la variable, transformar la variable x en z, utilizando los parámetros esperanza y desviación del modelo original. La esperanza de Poisson, la desviación de Poisson. Y a partir de ahí ya puedo ir a calcular las probabilidades, pero con la variable esta ya estandarizada. Entonces, también para venir y hacer la gráfica correspondiente a esta situación, si se fijan, acá calculo la media, la varianza, ¿se acuerdan que la media y la varianza siempre es igual en Poisson? El valor de la variable, ¿no? Que va a asumir un valor mayor o igual, porque me estaba pidiendo que más de 50 solicitudes, y bueno, y esto me permite hacer una gráfica también que representa desde este punto o mayor, como dice, cuál es el área, ¿sí?, de probabilidad que representa justamente la ocurrencia. Cualquier valor que esté por encima de eso va a tener como probabilidad. Y ese cálculo de probabilidad parece que es de 0,0571. Es decir, fíjense en una porción pequeña de toda la gráfica. No recuerden que el área total es igual a 1 y esto representa una porcióncita. Eso en relación a un ejemplo de Poisson a la normal. Y otro ejemplo que les he puesto acá, pero de la hipergeométrica a la normal, también con el mismo formato, por decir, el mismo análisis, tenemos que identificar dentro de este contexto, de este caso, que estoy en la hipergeométrica, y a partir de eso, descubriendo, rescatando, ¿sí?, el conjunto de elementos, ¿se acuerdan de parámetros necesarios para la hipergeométrica? Que eran tamaño de población, éxitos en la población, tamaño de la muestra y éxitos en la muestra, ¿sí? Estas cuatro elementos, entonces recién nos permitía el cálculo. Fíjense, se sabe que el 7% de los elementos quirúrgicos de un lote de 400, ahí me está dando el tamaño de la población, el 7% no cumple especificaciones de calidad. Otra vez, ¿sí? Me está hablando de los éxitos, y los éxitos es no cumplir con especificaciones de calidad. Y ese éxito me lo da los éxitos en la población. Entonces yo sé que el 7% de esos son los 28.
Por otro lado, me da una muestra, ¿sí? 40 unidades, me dice sin reposición, y me dice que intenta calcular la probabilidad de que no más de 8, fíjense en todos los elementos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Me está dando la población, los éxitos en la población, el tamaño de la muestra, me está aclarando que es un muestreo sin reposición, y me está expresando la variable en términos de no más de 8, tengan cuidado con esas expresiones, entonces no más de 8 sería un X menor o igual a 8, para una N de 40, éxitos en la población 28 y tamaño de la población 400. Si esto no tengo la posibilidad de, no sé, tener algún calculador automático y lo tengo que hacer por la hipergeométrica, recuerden que la función de cuantía y la función de acumulación de la hipergeométrica era el combinatorio por el combinatorio sobre el combinatorio, ¿sí? O sea, bastante complicado de calcular, por lo que podemos aproximarla a la normal, justamente como les digo, tipificando la variable, pero teniendo lo único presente que en esta tipificación tengo que trabajar con la esperanza y con la desviación del modelo hipergeométrico. Calculo el valor de z y ahí sí voy a ir a calcular la probabilidad, ¿sí?, de que no más de 8, que es lo mismo que decir en la nueva variable tipificada, menos que 3,40, y voy a ir a encontrar ese valor de probabilidad. Parece que la probabilidad es altísima, 0,99997, la pueden ir a encontrar o a chequear a través del calculador de probabilidades, utilizando la hipergeométrica, o viniendo y trabajando esto de la estandarización de la variable, poniendo acá, como siempre les estoy mostrando, la media y la varianza, y a partir de ahí, bueno, la función de densidad de esta normal tipificada, fíjense que el resultado, acá me lo está dando, 0,9994, 9997, ven, es ínfima la diferencia en el cuarto decimal en relación al cálculo de estandarización que haberlo resuelto con el modelo original, que muchas veces no cuento con herramientas para hacerlo, por eso puedo aproximar. Y tenemos también otro más que dijimos que íbamos a trabajar, el de la proporción, ¿sí? Hemos visto el modelo binomial, el modelo Poisson y el hipergeométrico a la normal, pero recuerden que también teníamos la proporción, ¿sí? Y que la proporción, si se recuerdan que lo vimos la clase pasada, a su vez la proporción tenía como dos caminos de resolución y todo dependía de esta variable. Porque la proporción de éxitos estaba directamente influenciada por el número de éxitos. X era el número de éxitos. Entonces, si esta variable X, en el caso que estoy analizando, responde a las características de un modelo binomial, entonces la proporción iba por el camino de la binomial. Ahora, si este número de éxitos respondía a las características de una hipergeométrica, entonces la proporción debía resolverla utilizando la hipergeométrica, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada cuando vimos el modelo discreto. Entonces, ahora lo mismo, ¿no? Si la proporción muestral proviene de una binomial, o sea, si estamos en esta primera parte, que la proporción yo ya sé que proviene de una binomial, y el tamaño de la muestra, vamos a considerar, es mayor a 30, y P es igual a Q, ¿sí? Sabemos que, o sea, habíamos dicho que otra condición era que la P los éxitos no estuvieran muy cerca de 1 o 0, sino que estuvieran más equilibrados para que sea una distribución simétrica. Entonces, esta proporción va a tener también, la voy a poder trabajar a esta proporción como una normal. Eso es lo que me está diciendo acá. Tenderá a la normal.
Entonces, con idéntico razonamiento de los que hemos estado trabajando en los modelos anteriores, si la proporción, ¿sí?, dijimos, se comporta como una binomial, recordemos la esperanza y la desviación de la proporción y transformemos esa variable en la variable de estandarización z para ir a trabajar con el modelo normal. Por lo que esa z se construye también con la esperanza de la proporción y la desviación del modelo original, o sea, de la proporción, para luego calcular, como siempre les digo, la probabilidad de z a través del modelo normal. ¿Está bien? Entonces, como que acá tenemos dependencias de dependencias, ¿no? Porque si la proporción viene directamente influenciada porque la variable es de tipo binomial, entonces esa proporción responde al modelo binomial, y si sabemos que responde a ese modelo, cuando el tamaño de la muestra crece, puedo estandarizar la variable utilizando los parámetros de la proporción. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable, ¿sí?, de la proporción muestral, ¿sí?, viene por este otro camino? Es decir, depende directamente de una variable que responde a un modelo hipergeométrico. Entonces, vamos a tener en cuenta de nuevo la esperanza y la desviación de la proporción, pero esta transformación, ¿sí?, también la vamos a hacer con la variable de estandarización. Lo único que tienen que recordar que como estamos trabajando con un modelo hipergeométrico, una de las características que tenía que el muestreo era sin reposición y por lo tanto debíamos agregarle el factor de corrección. Como verán, ¿sí?, son como muchas pequeñas cosas que hay que ir teniendo en cuenta, como les digo yo, muchas pequeñas cosas que caracterizan a los modelos discretos, muchas pequeñas cosas que caracterizan a los modelos continuos, y también tenemos esta instancia en donde aproximo de un modelo a otro y que también hace que tengamos que tener presente la utilización de un parámetro, de otro parámetro, cómo lo calculo, ¿sí? Hay como distintos caminos para la resolución, pero hay que tener presente justamente, le digo, estas pequeñas diferencias o estas pequeñas características. La única manera de abordar esto es a través de la práctica, identificar los experimentos, identificarlos y decir, estoy parado en determinado modelo, esto me va a llevar a que tengo que trabajarlo de esta manera, o estoy parado. Pero solamente resolver varias situaciones para enfrentarse a ese análisis es la única manera de que se sientan más seguros, ¿no?, en los conceptos, porque a veces uno lo puede saber muy teóricamente, pero cuando se enfrenta al caso, se empiezan a hacer mezclas de características. Y toda esa ejercitación la tienen resuelta con el InfoStat en la guía de trabajos prácticos en la unidad 6 para los modelos discretos y en la unidad 7 para los modelos continuos. Bueno, por último, la exponencial, ¿sí? Vamos a ver el último modelito, que es muy cortito, y vamos a dejar, como les decía, los modelos de muestras pequeñas, que era el T y el Chi para la clase que viene, y una especie de repaso general en función de dónde quede el parcial, o si no, a lo mejor sigo avanzando con otras unidades, y después dejamos un día para repasos más cercano a la fecha que se defina como definitiva, ¿no? En primera instancia, para que los que entraron tarde, sigue siendo tal cual lo que está planificado, no hay cambios. Vamos a ver el estado de avance de todos los cursos en función de todas las pérdidas de clase que han tenido. Por último, les decía, distribución exponencial. Se utiliza también este modelo. Acuérdense que estoy dentro de una variable
vamos a ponerlo acá, variable aleatoria continua, ¿sí? Porque a veces da a confusión y ya van a ver por qué. Se utiliza como modelo para la distribución de tiempos, ¿sí? Ustedes van a decir, profe, parecido a Poisson. Sí, pero en Poisson estamos mirando cantidad de éxitos en unidades de tiempo y espacio. Acá estamos en una variable continua, entonces se utiliza, dice, para la distribución de tiempos entre la presentación de eventos sucesivos. Lo que estoy mirando es el tiempo transcurrido entre un evento y otro. Existe un tipo de variable aleatoria que obedece a una distribución exponencial, ¿sí? La cual se define como el tiempo que ocurre desde un instante dado hasta que ocurre el primer suceso. Eso es la gran diferencia o lo que se ocupa esta distribución o modelo exponencial. ¿Cuál es la función de densidad de este modelo exponencial? Se dice que una variable aleatoria continua tiene una distribución exponencial con parámetro media mayor a 0 si la función de densidad cumple con esta expresión, lambda por e a la menos lambda x, ¿sí? Un nuevo modelo matemático para este tipo de modelo continuo. La gráfica de una exponencial seguramente también la deben haber visto allá en la secundaria, ¿está bien? Tiene una forma así como la que está expresada acá. Es continua porque el tiempo entre llegadas no tiene por qué ser un número entero, ¿exacto? Por lo tanto, sabemos que responde a una variable continua. Y tenemos la función de acumulación que permite el cálculo, ¿sí? de esta probabilidad acumulada y que está dada por esta expresión f mayúscula de x, como siempre se la hemos diferenciado, ¿sí? Y está dado por 1 menos e a la menos lambda x para x. Tiene también el cálculo de la esperanza y el cálculo de la varianza, ¿sí? Para el modelo. Y lo único que siempre les suele traer como inconvenientes a ustedes es la diferenciación entre equivocarse de estar parados en un modelo Poisson, ¿sí? Por lo que siempre les hemos estado diciendo que es la ocurrencia por unidad de tiempo y espacio, y esta que lo que está midiendo justamente es los tiempos, ¿sí? Que transcurrieron hasta que se presenta esa instancia o ese hecho. Tenemos aquí un ejemplo, les he puesto un ejemplo, ¿sí? Y también la gráfica, como fíjense, de la misma manera que graficamos hace un ratito la normal, ahora estamos graficando esta función de densidad que es de tipo exponencial, en función de un caso, con los parámetros, ¿sí? Fíjense, los parámetros necesarios para calcularla y poder graficarla, ¿sí? Y con los cálculos que están denotados acá, fíjense en el resultado, los resultados que se definen en la gráfica en relación a esa área o espacio que representa ese conjunto de valores y que me denotan la probabilidad. Les iba a decir algo y se me fue de la cabeza, algo que tenía que ver con esto, bueno, ya me va a venir seguramente. Se sabe que el tiempo de espera, vamos a analizar este caso y ya con eso vamos terminando, se sabe, que el tiempo de espera de una persona que llama a un centro de atención al público para ser atendido por un asesor es una variable aleatoria exponencial. Bueno, acá está más que claro, el enunciado se los está diciendo, pero si no acá, ojo con esto, se sabe que el tiempo, ¿sí? Estamos midiendo una variable tiempo de tipo continuo. Más allá de que en este caso les dice una variable exponencial con una media de 5 minutos, con un promedio o media de 5. Encuentre la probabilidad de que una persona que llame al azar en un momento dado tenga que esperar a lo sumo 5 minutos, a lo menos 10 minutos, entre 3 y 10 minutos. Fíjense en que la variable está expresada en términos de intervalo o de desigualdades, a lo sumo, mayor, menor, igual o
lo que fuera, pero la variable es tiempo. Entonces, hacemos en función de los datos, presentamos, ¿sí? En el caso del A dice a lo sumo 5 minutos, lo que estoy haciendo es la probabilidad de que T asuma un valor menor o igual a 5, utilizo la función, ¿sí? La función de acumulación que les acabo de presentar en la otra diapositiva, y si tengo que hacer los cálculos manuales, bueno, lo realizo para obtener el valor de probabilidad. En las tablas de probabilidad había una tablita, ¿sí? para el modelo exponencial, pero después se sacó porque daba confusiones. Entonces en este caso que la función no es tan compleja, si lo van a hacer manualmente, directamente tienen que calcularlo, ¿sí? Utilizando la calculadora, ¿no? Porque daba mal interpretaciones la tabla, porque nosotros habíamos puesto un E elevado al A y le íbamos variando los lambda, pero no sé por qué siempre generaba alguna confusión, así que terminamos no presentando más esa tabla, y como es una expresión muy simple, lo pueden hacer, como les digo, manualmente. Fíjense en que en el caso de aplicarla, me da 0,6321, y si lo resolvemos utilizando el InfoStat, acá arriba, fíjense, también me dio 0,6321, trabajo en lambda, trabajo los valores por debajo, y me devuelve no solamente el cálculo, sino que también la gráfica que corresponde a esta probabilidad de valores que están por debajo de estos 5 minutos. Y en el caso, creo que este es el punto B, ¿sí? Este es el otro caso, de que diga al menos 10, o sea, mayor a 10, ¿sí? También lo resolvíamos o manualmente, que le da 13,53, y si no, aquí también podemos trabajar los valores, los parámetros, la expresión de mayor o igual, y me da la probabilidad para ese conjunto de valores, todos los que estén por encima de un tiempo superior a 10, y la gráfica que corresponde al área, o sea, la superficie que corresponde al área de probabilidad que define el cálculo. Bien, nos van a quedar para ver la clase que viene los modelos que yo les llamo de las pequeñas muestras o distribuciones de las pequeñas muestras. También no son muy complicados, simplemente se los vamos a presentar como para que aprendan a calcular estos modelos, pero como les dije al principio de la clase, se utilizan fuertemente, y los conceptos de lo que son estos modelos y también sus cálculos y demás se utilizan mucho cuando veamos las últimas unidades del programa que tienen que ver con la estadística inferencial, y que ustedes van a aplicar todo esto con el TPI, con el trabajo práctico integrador, ¿sí? Por ahora queremos que la concentración la tengan en este segundo eje, probabilidades, y en este segundo instrumento de evaluación, y después a partir de ahí, bueno, van a tener la posibilidad de ir trabajando de manera grupal, que es mucho más rico el análisis que pueden hacer o lo que pueden llegar a compartir con todos los contenidos vistos hasta ahora, y esbozando todo eso en un trabajo práctico que va a ser lo último que hagamos dentro de la materia. Bueno, por hoy, en relación a temáticas nuevas para ver, hemos visto gran parte de lo que corresponde a la unidad número 7, ¿sí? Y que la vamos a terminar, como les digo, la clase que viene. En relación a contenido, no voy a abordar ninguno más. Si alguien me quiere hacer preguntas de algunas dudas que tengan en relación a la temática, o alguna otra duda que se le haya presentado por comentario o lo que fuera, los escucho, y si no, los libero para que puedan descansar y seguir trabajando con sus clases en otras disciplinas. Exponencial. Sí, modelo exponencial. Ok. Gracias, nos vemos, y a todos, cuídense.